Pachi Azuz, ¿qué tal estás? Muy bien, la verdad es que muy bien. Además, hace poco me hice un reconocimiento médico y me han dicho bueno, que estoy estupendo para la edad que tengo. Pero fumas, ¿eh? Sí, fumo, sí. Porque el médico me insistió, me dice, esto tienes que ir pensando en ir en dejarlo. Sí, sí. ¿Qué años tienes ahora ya? 49. 49 años. Yo creo que sí, ya es hora, ¿eh? Ya Sí. estás mayorcito para que dejes de fumar, ¿eh? Yo creo que a ciertas edades ya no se deben de fumar. No te quepa ninguna duda, pero bueno, tengo que reconocer que soy un adicto al tabaco, bueno, ¿no? Yo te he conocido fumando toda la vida. Yo te he conocido toda la vida y siempre te he visto fumando, nunca te he visto... ¿Y No, deporte? pero ¿Y deporte yo antes? empecé ¿Antes tarde, deporte? empecé tarde. Yo fue dejar de hacer deporte y empezar a fumar todo uno. Exactamente con 22 años. O sea, Yo no había fumado un cigarrillo hasta que cumplí los 22 años y empecé pues de estas cosas tontamente. Como casi todos. Vamos, que llegas en el ayuntamiento te lo fumabas todo, ya cuando estabas ya en clases de concejal te fumabas todo, ¿no? Sí. Oye, yo quería, joder, Pachi, la primera pregunta cuando ayer oí, bueno, leí y te escuché ya, pues te pronunciaste con tu salida de la política activa, o por lo menos de primera fila, que es como tú ayer lo denominaste. Claro, la primera pregunta es, ¿qué es? Porque una cosa es lo que tú dices, ¿vale? Una cosa es lo que yo leo y lo que tú dices y lo que luego se puede leer entre líneas, porque es verdad que hay muchos matices en muchas cuestiones que pueden estar rodeando una decisión como esta, ¿no? Porque es raro que un político como tú, toda una vida dedicada a la política desde muy jovencito, pues decía de la noche a la mañana, oye, mira, voy a romper con esto, y además por las causas o por los hechos que tú alegas, ¿no? De alguna forma, bueno, pues que hay que dejar relevos, que tal, no sé qué. Yo que te conozco un poco y que conozco tu trayectoria profesional y personal, parte de ella. No sé, a mí me chocó, ¿eh? Es decir, igual a otro a mí me chocó. Pero ¿es así o no es así? Es así. A ver, media docena de personas, digamos, muy allegadas, con las que tengo una relación profunda de amistad, ya hace 1 año y medio ya sabían la decisión, que había sido además fruto de un proceso de maduración importante, ¿no? Pero es que en el momento actual todavía lo que ha ocurrido es que se han sumado incluso más argumentos. Solo hay que escuchar la calle. Hay personas que da igual la edad que tengamos, es fundamentalmente por motivo de la trayectoria, que llevamos un montón de años. Es verdad que yo he sido, en este caso, también un caso atípico, porque suele ser lo normal que se vaya pasando de una institución a otra, ¿no? Y se van sumando un montón de años. Sí, Senado, yo siempre, Congreso... Yo siempre he estado en el Ayuntamiento de Vitoria, ¿no? Pero claro, cuando la ciudadanía mayoritariamente, y solo hay que hacer una lectura inteligente de las últimas elecciones, cuando la ciudadanía mayoritariamente, unos porque le dan la espalda a las urnas y otros porque van y reflejan un nuevo comportamiento electoral, te están diciendo, encendiendo una luz roja de que, cuidado, la política no puede seguir funcionando de la misma manera que venía funcionando tradicionalmente, es decir, si uno cierra los ojos a esa evidencia, pues seguiríamos funcionando de la misma manera. ¡Hala, venga! Y sigue, y ahora pasa a otra institución, y luego a otra, y luego a otra, ¿no? Y hay personas, como decía, que representamos, nos guste o no nos guste reconocerlo, representamos el pasado. Y por lo tanto, tiene que incorporarse una nueva generación en un proceso, porque esto no puede ser una revolución de construir equipos novatos, sino de hacer un proceso en el que la renovación sea un mix inteligente entre la experiencia, pero no la longevidad, ¿no? Sí la experiencia, mezclada con la incorporación, sin duda alguna, de nuevas caras, nuevas personas, con nuevos aires, nuevas formas de entender y sobre todo sin mochilas de afectos, de desafectos, de errores o de aciertos del pasado. Te voy a preguntar por las mochilas, porque ayer lo hablaste y comentaste del tema del pasado y esas mochilas que uno se carga en un camino y un trayecto determinado. Sí que es verdad que lo mencionaste además varias veces. Y hablabas de la frescura. La semana pasada estuvo aquí Cristina González, la actual secretaria general de los socialistas alaveses. Y yo le pregunté por ti, pregunté por la situación del partido internamente, la división existente a todas luces, hay que decir, que se palpa, y hablamos del presente y del futuro.
Y claro, yo cuando oigo tu ida de la política, lo primero que piensas es que, bueno, es que tampoco lo tiene fácil dentro del partido. Y supongo que, como yo, nos lo preguntamos muchos. Y supongo que muchos periodistas habrán ido, y supongo que ayer, cerca de 2 horas, que me has dicho que estuviste con sí. Una intervención de 17 minutos y el resto preguntas y contestaste a todas. Quiero decir, pero supongo que esta pregunta salió ayer, seguro que está. Sí, salió. Lo que pasa es que yo, como me conozco estas cosas, ¿no? Tanto el interés que podía despertar en los medios de comunicación, como cómo funcionan los partidos políticos y especialmente, como no, el mío. Yo ya en julio pasado lo que hice fue comunicar, pero comunicar con pruebas cuál iba a ser la decisión que yo iba a anunciar después del verano. Sin saber qué iba a pasar en los procesos congresuales de mi partido en el mes de septiembre, tanto a la secretaria general, que todavía no lo era, sí era la única candidata, tanto a mi secretaria general Idoia Mendia, ¿no? Como a Charly Prieto, que en ese momento era el secretario general, les comuniqué, y evidentemente tengo las pruebas de ello, precisamente para evitar estas cosas, ¿no? De, oye, ¿qué ha pasado por el camino? Les comuniqué mi decisión, además irrevocable, de que anunciaría tras el verano que no iba a ocupar ningún puesto de responsabilidad, ni orgánica ni institucional. Lo dejé absolutamente claro. Por lo tanto, lo que ha ocurrido por el medio, los procesos congresuales, etcétera, no ha tenido absolutamente nada que ver. Una decisión tóxica. En absoluto. Es verdad que yo me postulé a secretario general de Álava, digamos, no se dieron los elementos suficientes para confirmar esa postulación e ir a una votación, pero ya incluso a aquellas personas que me manifestaron su apoyo y a los que yo se lo pedía, para ser secretario general de Álava, ya les manifesté, y por lo tanto tengo muchísimos testigos que les dije: quiero ser el secretario general, pero solo secretario general de Álava, sin ocupar ningún puesto institucional. ¿Por qué? Porque yo entendía que hay que cambiar la cultura orgánica de mi partido, es decir, que postularse a una determinada responsabilidad orgánica no significase automáticamente, como ha venido ocurriendo tradicionalmente, siempre, a un puesto institucional. ¿Por qué? Porque eso lo que hace es, cuando hay una coyuntura de dificultad, como la que podemos tener en este momento por los resultados electorales, lo que hace es que la vida interna del partido es más convulsa de lo que debiera ser. Y en vez de hacer un debate solo interno del partido, se convierte en un debate que tiene una trascendencia pública por razones obvias. ¿Te preocupa la situación interna del partido? ¿Tú crees que puede restar? Porque está claro que dentro de poco va a haber primarias en el Partido Socialista. Y tiene que haber primarias porque, o no, igual solo se presenta un candidato, que en este caso creo que ahora mismo, hablando solo del Ayuntamiento, la Diputación, hasta donde yo sé no hay nadie que haya dicho que yo quiero ser candidato a diputado general, pero sí para la alcaldía. Maite Berrocal ha propuesto que ella sí que quiere presentarse a las primarias. Se puede escenificar, ¿no?, esa ruptura otra vez, nuevamente, ¿no? Maite Berrocal quiere, que además legítima de alguna forma, es concejal ya muchos años, bueno, conoce la institución, ¿no? Conoce la institución, lleva 7 años. Ha estado con responsabilidades de gobierno, que sé que, bueno, sí, tiene la experiencia suficiente como para, es una cara conocida, que ya todo el mundo sabe, la asociamos, ¿no?, como política socialista. Si hubiese ahora, por parte del partido, una propuesta desde una parte oficial con otros nombres, la ruptura se volvería a... Lo que pasa es que, si nos olvidamos un poco de la situación particular que podemos tener en Álava, las primarias requieren competición. Es decir, las primarias no se convocan para que haya solo una candidatura. Eso sería, vamos a decirlo así, teóricamente lo anormal. Si hay primarias, precisamente es para posibilitar la participación
de todos los militantes. Pero, Pachi, perdóname, eso es un poco... No, esa es la teoría. Claro, porque esa la práctica es que luego va el comité ejecutivo que sea y dice, no, y tienes que tener no sé cuántos avales. Está claro. Que el aparato sí que puede posibilitar a la figura que ellos propongan esos avales, porque claro, el aparato es el aparato. Seguramente para mí el único defecto, vamos a decirlo así, el único defecto que yo por supuesto lo cambiaría, el único defecto objetivo que tiene el proceso de primarias, nuestros reglamentos de procesos de primarias en general en el Partido Socialista, porque en toda España tenemos el mismo reglamento, es el mismo, sí. en toda España el mismo, es que el porcentaje de avales que se requiere seguramente es demasiado alto, seguramente es demasiado alto, y yo creo que había que ir a un porcentaje un tanto más simbólico, ¿no? Es decir, una mínima manifestación. Facilitar más el acceso al debate, que ahí sí que sería, ¿no? Pero, y precisamente porque la recogida de avales en ocasiones se convierte efectivamente en una... porque claro, hay que poner la firma, tu nombre y apellidos y firmar, ¿no?, los avales. Y efectivamente se puede añadir al proceso de primarias previo pues una situación de conflicto innecesaria, ¿no? Pero en todo caso, yo diría que ese es el único defecto formal que tiene, y por supuesto cuando hablo de defecto es una cuestión absolutamente opinable, una cuestión solamente opinable. Bueno, entonces, lo que vaya a ocurrir en el caso de Vitoria es que es verdad que hay una situación interna de división, de dos formas diferentes, ¿no? diferentes de ver la dos política formas socialista, diferentes de ver el funcionamiento interno del partido, y también en parte qué es lo que hay que hacer desde el punto de vista de la recuperación de la confianza de la ciudadanía, y por lo tanto lo normal sería que hubiese al menos dos candidatos o candidatas tanto al Ayuntamiento de Vitoria como a la Diputación Foral de Álava. Eso sería lo normal por la situación específica o peculiar que tenemos en Álava. En todo caso, yo soy de los que está defendiendo que hagamos de la necesidad virtud, ¿no? Es decir, ya que estamos en esta situación, vamos a darnos primero a nosotros mismos una lección interna de democracia, y también vamos a decirle a la ciudadanía que estamos cambiando de verdad. Por eso yo creo que aunque no estamos exentos del riesgo de que este proceso de primarias pueda ser un espectáculo poco edificante de cara a la ciudadanía, soy de los que está defendiendo, vamos a hacerlo con inteligencia, vamos a hacerlo bien, porque lo podemos convertir en un punto de inflexión, en cómo hemos aprendido la lección que nos están dando los ciudadanos y las ciudadanas en las urnas, y que de verdad tenemos propósito de enmienda para cambiar la forma en la que debemos hacer la política a partir de ahora. Por acabar con esta parte del partido, Sí. Dos preguntas. Una tiene que ver con esa carta, con el tema de exigir transparencia en las cuentas, ¿no? Sí. Yo la leí, lo comentamos aquí también con Cristina. Bueno, el caso es que sí que es verdad que era como un poco, me suena como una pataleta, ¿no? Que estoy enrabietado, pero sí que en el fondo estabas poniendo en manifiesto de que las cosas no estaban haciendo bien. Y yo además le pregunté a Cristina, la sombra de las dudas, a través de esta carta, además hecha pública por quien fue el alcalde, portavoz actualmente de los socialistas en el ayuntamiento, yo creo que cuando menos hay que despejarla. ¿Por qué? ¿Por qué esa carta? ¿Por qué en ese momento, previo al Congreso, antes al Congreso, y además en el momento, por qué esa carta? Y además, ¿qué pretendía esa carta? Bien, esto tiene unos antecedentes. Yo es que he sido el secretario de Organización y de Administración de Álava durante unos cuantos años. Y cuando se cambia un ciclo, es decir, cuando se cambia como consecuencia de los congresos, o se va a cambiar como consecuencia de los congresos de constitución de la Ejecutiva Provincial, yo como secretario de Organización, al margen de las obligaciones legales que tenemos, porque las cuentas se auditan en el Tribunal de Cuentas, etcétera, etcétera, ¿no? Yo como secretario de Organización informaba a todos los miembros de la Ejecutiva
del estado, la foto de corte de cuál era el estado de las cuentas del partido, que básicamente consistía en cuál es el saldo de los recursos que hay en cash, en la cuenta del partido, si había algún crédito pendiente de alguna de las sedes, qué era lo que quedaba pendiente, qué era lo que se había pagado, y cuáles eran los pagos más relevantes que quedaban del ejercicio, porque nunca coincide que los procesos congresuales sean el 31 de diciembre. Sí, son decir, anaturales. Efectivamente, no coinciden exactamente con el cierre de un ejercicio. Bueno, este sencillo acto de transparencia fue lo que yo reclamé. Es verdad que trascendió públicamente porque alguien, yo creo que de forma maledicente, filtró esa carta que yo primero había dirigido al secretario general y al secretario de organización, y efectivamente suscitó, como consecuencia de esa filtración pública, muchas dudas. Yo no tengo dudas sobre que se haya llevado una gestión adecuada, eficiente y desde luego honesta de los recursos, pero por supuesto sí que me molestó, en este caso como miembro de esa ejecutiva, de la anterior ejecutiva de mi partido, que no se nos informase para saber, en el traspaso de poderes que se iba a hacer, en este caso a sabiendas de que iba a haber un cambio de Secretaría General o sí, qué aspectos económicos más relevantes de las cuentas del partido se iban a trasladar a la nueva ejecutiva y a la nueva Secretaría General. Así de sencillo. Simplemente. Pero tú eras consciente de que esa carta públicamente, que por cierto, yo supongo que sabrás quién la habrá filtrado, tienes... No te pido, te voy a pedir que me lo digas, porque evidentemente sería una pregunta muy ingenua por mi parte, sí. Pero sí que evidentemente... No, como no lo sé, tengo digamos, mis sospechosos. Pero sí sabemos el objetivo de la filtración, que eso yo creo que cualquiera que nos esté viendo en estos momentos también se está haciendo su componente y cuál era el objetivo de poder filtrar esa carta. Pero bueno, seguramente ¿no? Fue alguien... que quiere poco y respeta poco al Partido Socialista. Seguro. Eso está claro, que alguien que no tiene mucho respeto por sus compañeros, eso está claro. Sin duda alguna. Eso está claro. Cuando yo ayer leo y repito, leo y escucho tu comparecencia, también dejas, una vez más, o siembras la duda al respecto de ciertos aspectos políticos de la sociedad, ¿no? Del día a día, y hablas y además siembras las dudas al respecto del Partido Popular y además hablas de los locales de San Antonio específicamente, hablas y crees que está bajo sospecha ahora mismo tanto Alfonso Alonso como el actual alcalde de Vitoria-Gasteiz, el Partido Popular en Álava, ¿no? Y lo pones y lo dices claramente. Es verdad que estamos viendo que se está viendo una cierta documentación por parte de la Fiscalía y de los juzgados, y bueno, pues ahí está. Pero da la sensación también que te marchas con rabieta, como pegando pataleos. O sea, que no te marchas diciendo, bueno, yo hasta aquí, mire, yo llevo el día 24 de mayo, ahora 24 años dedicado a la política, me marcho y bueno, ya está. No te marchas pues como que... Da la sensación, a mí, desde fuera, visto pues así, fíjate, lo normal... Digo de lo que yo he conocido y he visto de todo tipo de partidos. Es que cuando alguien se va me importa todo, no me quiero llevar mal con nadie y a ver si todo el mundo me quiere cuando me marche, ¿no? Y todo amabilidad. Pero es que a mí me importa mi ciudad. A mí me importa el Ayuntamiento de Vitoria y su prestigio. Y por lo tanto, es que me da rabia que mi ayuntamiento, mi institución, no lo digo en un sentido de propiedad, sino aquel lugar donde yo estaba trabajando casi 24 años, después de una trayectoria como la de José Ángel Cuerda, que si algo que marcó en sus 20 años al frente de la alcaldía fue precisamente la transparencia, la honestidad, etcétera, me da rabia como vitoriano y evidentemente como exalcalde de Vitoria que estas cosas pasen. Y no me da la gana marcharme del Ayuntamiento de Vitoria y abandonar la vida política diciendo, ya que me voy, me da todo igual. No me da igual. Y sobre todo no me da igual porque estamos hablando de cosas muy graves.
En el caso, por ejemplo, que está siendo investigado por el Tribunal de Cuentas, en este caso del Estado, ¿no?, que se llama Tribunal de Cuentas del Reino, ¿cómo es posible que alguien en un contrato de alquiler pague 6 millones de euros por un local que vale 2,5 millones? A mí me parece una barbaridad. Es que no estamos hablando de 10 euros, ¿eh? Estamos hablando de 6 millones de euros. O, por ejemplo, un contrato que fue investigado y está siendo investigado por la Unidad de Delitos Económicos y Financieros, la UDEF, que está muy en boga ahora, ¿no?, y por el juez Ruz en la Audiencia Nacional dentro de la trama Gürtel. Es que la trama Gürtel estuvo en Vitoria y está siendo investigado, ¿no? O, por ejemplo, el Tribunal de Cuentas del País Vasco, que ha dicho que un contrato que se hizo con la estación de autobuses de Vitoria es ilegal. O el caso Iradier Arena, que está siendo investigado en un juzgado, en este caso a petición de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Álava, ¿no? Es decir, son demasiadas cosas y, a mi entender, muy graves. Y yo quiero que aquellos que dicen de verdad que se escandalizan, ¿no?, por los casos de corrupción, aquí en Vitoria, a quien le corresponde, que es al actual alcalde, coja el toro por los cuernos, que es lo que están exigiendo, por cierto, sus propios compañeros de partido. O esa la empresa, sí. Ayer están y hoy, sí, militantes del Partido Popular en Euskadi estaban avergonzados, abochornados y exigían responsabilidades porque dicen, hombre, efectivamente, gente como nosotros, por cierto, los socialistas, que nos hemos estado jugando la vida por estar en las instituciones y representar una forma diferente de pensar que lo que hacía la banda terrorista ETA, no puede ser que se manche el buen nombre de este tipo de personas como consecuencia de una pandilla de chorizos y de corruptos, ¿no? Pues yo quiero que el alcalde del Partido Popular de Vitoria coja esos 4 toros por los cuernos y hay que poner luz y taquígrafos en esos 4 casos. ¿Por qué? Porque si no, lo único que puedo decir, y me parece que igual me quedo corto, es que el Ayuntamiento de Vitoria, desgraciadamente, está bajo sospecha. Y esto es así. Y ya no por unas declaraciones o afirmaciones de Patxi Lazcoz o de otros grupos políticos que en este momento están en la oposición, sino porque es que hay tribunales, y tribunales muy importantes, dedicados específicamente, en algunos casos, a investigar tramas de corrupción, en los que aparece el nombre de Vitoria-Gasteiz. Lo de la arena, perdón, no me sale la palabra, también es, hay una parte que también te tocó a ti. De hecho, hay una parte que yo aquí ya he dicho que no entendía cómo se podía llamar a declarar a una parte, por parte del fiscal provincial, llama a declarar a dos, digamos, en ese caso a Encina Serrano y a Enrique Ruiz de Gordoa, pero hay una parte que le tocó a Maite de Perrocal también gestionar de la arena, y que también, no sé si estaría bien llamar de alguna forma por parte del fiscal esa parte que te toca a ti como... A ver, era Marian Gutiérrez. Marian Gutiérrez, perdón. Sí. Lo que pasa es que nosotros, de los 14 usos fraudulentos, entre comillas, fraudulentos o irregulares, nosotros trasladamos a la Fiscalía la documentación y la información, que luego considero que había indicios suficientes para elevarlo al juzgado, ¿no? Sobre aquellos casos en los que se había cobrado entrada. Vale. ¿De acuerdo? Sí, sí, correcto. Entonces, hay 14 expedientes gestionados por el Partido Popular, de los cuales en 7 ocasiones se cobró entrada. Y de la legislatura pasada hay 3 expedientes, de los cuales en ninguno se cobró entrada. Entonces, lo que ha considerado relevante la Fiscalía es que a alguien se le dé una bonificación, a alguien se le dé una bonificación por el uso de una instalación pública cuando luego está cobrando entrada. Esa es la barbaridad. Por lo tanto,
desde el punto de vista de lo que fue nuestra gestión, además, si tenía alguna duda el Partido Popular, podía haber hecho lo mismo que hicimos nosotros. A nosotros el Partido Popular en Vitoria nos invitó a ir a la Fiscalía. Bueno, fue lo que hicimos. ¿Ellos por qué no han ido? Porque no hay caso. Porque no pueden demostrar. Porque no hay caso. De tus 4 años como alcalde, sí. Yo supongo que cuando te presentas a la reelección de la alcaldía y ves que no eres reelegido, siendo el único alcalde que no ha sido reelegido por segunda, por lo menos una segunda vez, sinceramente, ¿qué ha quedado? ¿Te ha quedado ahí algo clavado como diciendo no he podido, qué he hecho mal, por qué los vitorianos no han vuelto a confiar en mí? ¿Has hecho autocrítica? Sí, por supuesto, ¿no? Es que hay que tener en cuenta que yo creo que habíamos hecho una buena gestión. Evidentemente también cometimos errores, pero en el saldo yo creo que hicimos una buena gestión en el Ayuntamiento de Vitoria, los socialistas, cuando estuvimos gobernando. Pero sí que es cierto que hicimos un análisis, claro. Cuando hacemos el repaso, porque lo primero que buscas es la comparación, ¿no? Es decir, a ver, ¿qué nos ha pasado a los socialistas en el resto de ayuntamientos? Y entonces dices, no ha habido ni un solo ayuntamiento de más de 50.000 habitantes en España en el que ganásemos las elecciones donde ya habíamos ganado en el 2007. En ningún ayuntamiento de España de más de 50.000 habitantes donde estábamos gobernando. Eso quiere decir, en primer lugar, porque hay que ser ecuánimes en el análisis, pero algunos alcaldes y alcaldesas que llevaban mucho tiempo de alcaldes y alcaldesas y absolutamente consolidados, que por cierto no era mi caso, porque yo solo llevaba 4 años, ¿no? Y es verdad que hubo un tsunami en el que las siglas de mi partido estaban desconectadas de una parte importante de la gente que en su día había confiado en nosotros. Sin duda alguna por decisiones muy graves que se habían adoptado por el gobierno de mi compañero José Luis Rodríguez Zapatero, ¿no? Todos lo conocemos, el famoso mayo del año 2010. Bueno, por lo tanto hay una parte del resultado electoral a nivel de toda España, e incluyo Vitoria, que se explica por lo que nos ocurrió a todos los alcaldes y alcaldesas socialistas. Y luego hay una parte que es propia, particular. Y es verdad que es imposible que un gobierno, yo se lo decía a los gobiernos de Alfonso Alonso, por lo tanto me lo aplico a mí mismo y también se lo aplico a Javier Maroto. Es imposible que un gobierno lo haga o todo bien o todo mal. O todo mal. Es decir, los gobiernos hacen cosas bien, hacen cosas regulares y hacen cosas mal. Cometen equivocaciones o errores, como queramos denominarlo. Y yo no soy una excepción. Yo no soy una excepción. ¿Cuál es la espina que me queda clavada? Es decir, si no hubiese ocurrido lo que nos ocurrió a todos los alcaldes y alcaldesas socialistas en el conjunto de España, en las elecciones del 2011, ¿cuál hubiese sido el resultado que hubiese obtenido el gobierno de Pachi Lázcoz en Vitoria? ¿Hubiese sido de 6 concejales? ¿De 7? ¿De 8? ¿Hubiésemos repetido 9? Lo que sí sé es una cosa, que efectivamente una parte de la bajada de votos y de concejales, sin duda alguna, es propia y particular y responsabilidad de Pachi Lázcoz, sin ningún género de dudas, ¿no? Pero hay otra parte que tenía que ver con que la marca del partido, la marca del Partido Socialista era una marca que estaba cuestionada en todos los rincones del Estado. Por ejemplo, yo recuerdo el momento cuando eres alcalde y resulta que vas a la Caja Vital. Yo, por ejemplo, fui uno de los que lo critiqué. Yo preguntaba, y además creo que ya estando en la radio te lo pregunté una vez. Yo no veía la necesidad de que el alcalde de Vitoria tuviese que estar, como tampoco veo ahora, que el alcalde Javier Maroto esté en el Parlamento y diciendo que va a representar los derechos de... A mí no con José Ángel Cuerda lo mismo, no entiendo, el alcalde es el alcalde, tiene bastante responsabilidad, o sea, tiene que velar por el bienestar de los ciudadanos de Gasteiz, ¿no? O sea, que allí ya tienes compañeros, convénceles a tus compañeros de las peleas que tengas, pero tú dedícate a tu ciudad. Es decir, yo no veía que, por ejemplo, y además fuiste muy criticado, porque además hablaste de bajadas de sueldos, tal, no sé qué, esas bajadas de sueldos no se veían por ningún lado, y acabas en la Caja Vital. O sea, por ejemplo, aquello fue una decisión que yo creo que fue muy debatida públicamente.
¿Tú no crees que ese tipo de decisiones te puedan perjudicar? A mí no me consta que hubiese tanto debate a ese respecto, porque la caja vital... Sí, pues estábamos hablando de despolitizar, que en momento era el debate. No es el Banco Santander, es decir, la caja vital no reparte dividendos, la caja vital sus beneficios los destina a la obra social, ¿no? Ahora otra cosa es Kutxabank, que yo no he estado en Kutxabank, yo he estado en Caja Vital. Mi entrada en la Caja Vital, estando alcalde, fue una carambola y una casualidad, porque la persona que debía entrar era otra, se vio obligada, vamos a decirlo así, a no aceptar esa, y estaba yo, como consecuencia de las de decisiones anteriores que no se podían modificar, y entonces, es verdad, tuve que entrar yo. Podíamos haber dejado el puesto vacante, en representación, por cierto, del Ayuntamiento de Vitoria. Por ejemplo. Es que según los estatutos de la Caja Vital, el Ayuntamiento todavía sigue teniendo la nueva fundación que se va a constituir, unos representantes, porque el Ayuntamiento de Vitoria es entidad cofundadora junto con la Diputación Foral de Álava, ¿de acuerdo? Bueno, y en este caso, digamos que me vi forzado a entrar en el Consejo de Administración de la Caja Vital, en representación, ojo, no de un partido político, ni del mío, sino en representación de la institución. Y es verdad que seguramente pues esa fue una cuestión que ojalá se hubiese podido evitar, porque yo soy de los que digo que efectivamente no es razonable que se estén ocupando, en este caso, Estás dos diciendo ahora con el tema del partido, aunque es verdad que lo único que hice, pues si venía trabajando una media de 12, 13 horas diarias, pues le tienes que añadir alguna más en la semana, porque nosotros teníamos en la Caja Vital una reunión a la semana de lo que se llamaba el órgano de la comisión ejecutiva de la Caja Vital, más una reunión al mes que era mensual propiamente dicha del Consejo de Administración, ¿no? Entonces, es verdad que no se generaba una incompatibilidad, me refiero en cuanto al tema de dedicación, pero no es razonable que se esté en dos sitios, eso es así. Te agradezco tu sinceridad. Un tema que también me preocupaba, hay que ser muy escueto porque se nos va mucho el tiempo. Sí, vale. Y creo que es muy escueto, si puede ser, la medida que se pueda, ¿vale? Sí. Pero hay cosas que yo no quiero dejar escapar, evidentemente, teniéndote aquí, porque yo no sé si volveremos a tener otra oportunidad, que por cierto te voy a brindar la oportunidad, va a ser el primer medio de comunicación que te la brinde, probablemente, si no lo han hecho ya. Pero no me importaría que a partir del próximo 24 de mayo estuvieses como contertulio en alguna de las tertulias de este programa. Me encantaría, ¿eh? Si lo puedo hacer compatible con lo que sea mi actividad profesional. A mí me encantaría, ¿eh? Creo que eres un valor a tener en cuenta, además, una persona como tú que conoce las instituciones, no la institución, porque eres un tío que conoces bastante y la política local. Conozco la Diputación porque estuve trabajando un tiempo en lo sé. Pero sobre todo el Ayuntamiento. Vale, no voy a presumir de conocer. Pero bueno, has tenido muchas responsabilidades de partido y con cargos importantes que te llevan a conocer otras instituciones. Sí, vale, parte sí. La oferta la tienes encima de la mesa, ¿vale? Me gustaría que la aceptases. Para nosotros sería un verdadero placer, de verdad, sinceramente, poder contar contigo. Dicho esto, a mí uno de los momentos más importantes fue el Bicenter. Sin lugar a dudas, el Bicenter fue. Primero porque veníamos del rechazo de Van den Berg, del Palacio de la Música, de los partidos populares. Decíamos, bueno, nos cargamos aquello. Nos costó un dineral, aquella decisión nos costó un dineral. Decir, no, aquello, después de las maquetas, las presentaciones de Alfonso Alonso, va aquello, llegas tú y dices, esto no, mi obra es esta otra, no aquí hay otra. ¿Vale? Pero aquello ya, vale, no se hizo, pero nos costó un dinero a los contribuyentes. Sí. Vamos a la opción del Bicenter. Y la opción del Bicenter nos costó otro dineral, entre maquetas, viajes, asesores determinantes, tal. Traernos a señor Villar, a Vitoria, tal. Eso nos costó un pastón, un verdadero pastón. Yo creo que hablábamos, creo que se hablaba, por entonces estoy hablando así de cabeza de 2 millones de euros. Podemos pagar tanto la acústica de un tío. O sea,
y se ponía en entredicho si los datos que se aportaban de si realmente el Baycenter iba a aportar a la ciudad tal, que sé que es una espina que tú tienes clavada, porque era poner a Vitoria, y yo también lo dijiste, realmente en la élite internacional, pero había muchas dudas. ¿Tú no crees que eso también te restó mucha energía a la hora de presentarte a las elecciones? Bueno, y votos, creo, Sí, sí. Hay una cosa que es evidente, que el Baycenter, sobre todo en la parte final de la legislatura, fue uno de los elementos recurrentes de la crítica, ¿no? Sobre todo por parte del Partido Popular, ¿no? Pero digo por matizar algunas cuestiones, sobre todo desde el punto de vista de la información. El proyecto de Alfonso Alonso y de Javier Maroto del auditorio de Navarro Valdevej, el que se iba a hacer en la senda, era un proyecto que empezó costando 30 millones de euros en papel, y cuando se presentó el proyecto constructivo se puso en 80, sin contar el IVA, en 80 millones de euros. ¿Qué es lo que le pasó a Alfonso Alonso? Fue él el que tomó la decisión, no yo, fue él el que tomó la decisión de abandonar el proyecto. Lo que pasa es que, como ocurrió justo al final de su última legislatura y al comienzo de la mía, dio la decisión de que la había tomado yo. Yo lo que sí tenía claro es que no iba a tirar para adelante con un proyecto que se nos había vendido por 30 millones de euros y que iba a costar 80, porque esto sí que era solo un auditorio, ¿de acuerdo? Y ahí justificas, por ejemplo, los 200 y pico a los que nos podía costar el Baycenter en su conjunto, claro, porque eran más cosas. Es decir, el proyecto, el presupuesto inicial, que por cierto era un presupuesto que estaba inflado para que a mí no me pasase como le había pasado a Alfonso Alonso, que empezó por 30 y luego eran 80 en realidad. O sea, tú fuiste a más para ir hacia abajo. Efectivamente, de hecho, yo lo expliqué, que el presupuesto que habían planteado los ingenieros y los arquitectos, el proyecto básico, estaba inflado en un 21%, y eso eran 154 millones de euros. Es decir, 154 millones de euros eran el 121%. ¿Para qué? Para evidentemente ver si podía haber holguras, porque luego, conforme se van concretando los proyectos, en realidad lo que va ocurriendo es que se terminan inflando. Y yo quería que en todo caso ocurriese exactamente al revés. Lo contrario, sí. Exactamente, no tener ese problema. Exactamente lo contrario. Bueno, claro, el proyecto del Baycenter era un palacio de congresos nuevo que sustituyese al vetusto Palacio Europa, al que todos le tenemos mucho cariño, pero que ya no estaba sirviendo para ser un polo de atracción de la actividad congresual, que es en lo que Vitoria puede ser una referencia a nivel del Estado y de la Europa occidental. Así de claro lo digo, ¿eh? Una parte expositiva que no tiene nadie, ni Bilbao, ni Donosti, ni Pamplona, ni Logroño, ni Santander, ni Zaragoza. Solamente la parte expositiva, evidentemente en dimensiones mucho más grandes, las tienen Barcelona y Madrid, en dimensiones con las que evidentemente no íbamos a poder competir, pero que sí nos singularizaba prácticamente en toda esta parte del norte del país como la única infraestructura congresual con una parte expositiva, y luego el auditorio. Y de los 154 millones inflados, ¿verdad?, que costaba esa triple inversión, 21 millones era el auditorio, que era un auditorio modesto, modesto en cuanto a volúmenes, tamaños, calidades de materiales, ¿verdad? No iba a ser como el Guggenheim, con materiales recubiertos nobles de titanio, ni nada por el estilo, sino muy modesto en lo que era la obra y la infraestructura, pero de una altísima calidad en la funcionalidad. Y eran 21 millones de euros, es decir, no se parecía en nada al auditorio de Alfonso Alonso y de Javier Maroto. Lo que pasa es que tengo que reconocer una cosa, y en esto yo me quito el sombrero. El Partido Popular, en la pasada legislatura, fue mucho más eficiente y eficaz que yo en la propaganda anti-Baycenter
que en lo que yo fui capaz de hacer para poner en valor no solamente la verdad de las cifras y de la distribución de la inversión, sino también en la apuesta funcional y no de barbaridad arquitectónica, la apuesta funcional de lo que era el Palacio de Congresos y Exposiciones, que tenía un auditorio de 21 millones de euros, no de 80. Y claro, se empezaron a correr bulos que eran falsedades, pero cuajaron más que las verdades, lo tengo que reconocer. De que esto era 200 millones de euros, si hoy está 250 millones de euros, 250 y si no, millones que iban a ser era la cifra que se 300 millones. barajaba, Bueno, sí, estas barbaridades que, bueno, como parece ser que en política es gratis mentir y faltar a la verdad, ahora tengo que reconocer que desde el punto de vista de la propaganda, ellos lo hicieron mejor que yo. Y efectivamente estoy convencido que una parte de la pérdida de votos que tuve como alcalde en las elecciones del 2011 tienen que ver con esto. Ahora, también tengo que decir una cosa que a mí me parece muy importante. Si yo hubiese sido el alcalde en el año 2011, el Bicenter lo hubiésemos tenido que desarrollar en 3 etapas. ¿Por qué? Porque efectivamente, desde el punto de vista económico, sí, en vez de ir saliendo de la crisis, se ha ido profundizando todavía más en la crisis y, por lo tanto, como alcalde en esta ocasión, pues no me hubiese quedado otro remedio que decir, oiga, no podemos afrontar la inversión de golpe, sino que tenemos que hacerlo en un plan de etapas diferente. Pero, y con esto termino, ya sé que me he extendido un poquito, pero es que es un tema relevante. Métanse ustedes en Google y pongan la frase "me dejaré la piel para conseguir la financiación del Bicenter". Aparece en Google un artículo de la cadena SER. Es una de las primeras entrevistas que le hizo la cadena SER de Vitoria a Javier Maroto, ya como alcalde. Esa fue su frase en el primer mes de la legislatura. Me dejaré la piel en conseguir la financiación para el Bicenter. ¿Por qué? Porque sabía y sabe perfectamente que el proyecto era magnífico para Vitoria y no era una burrada. Bueno, yo podéis probar, luego lo podéis probar y lo antes del final del programa, luego lo da Google, así. Me dejaré la piel para conseguir la financiación del Bicenter. Frase textual de Javier Maroto como alcalde. 2 cosas rápidas y ya vamos a dejarlo, sí, porque se nos va el tiempo, ¿no? Pero el tema de los centros cívicos de Zabala y Salburua también fueron muy criticados, ¿no? Se tuvo que aplazar. No, en la legislatura íbamos a tener 2 centros cívicos, al final se va a hacer ahora. Ahora se han presupuestado. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál fue el problema con el que te encontraste para no poder tirar para adelante? Fundamentalmente una cosa, nosotros teníamos la intención de arrancar las obras en nuestra legislatura, evidentemente al final de la legislatura, pero se incorporó un nuevo modelo que, por cierto, lo que hicimos fue copiarlo, mejorarlo en algunas cosas, copiarlo de lo que había hecho Alfonso Alonso con el Centro Cívico de Ibaiondo, que por cierto lo construimos nosotros, el Centro Cívico de Ibaiondo, que era un proceso participativo que se incorporaba desde el análisis previo de las necesidades funcionales del centro cívico, ya desde su diseño, digamos, más básico, y luego incorporándose en las diferentes fases, vamos a decirlo así, de elaboración del proyecto, mucho antes de llegar la obra. Ese modelo prolonga muchísimo, digamos, lo de la ejecución de la obra, la contratación y ejecución de la obra y, por lo tanto, el inicio de la obra y la finalización de la misma, ¿no? Esto le pasó a Alfonso Alonso. Pero es que a mí me parecía que era un buen modelo el incorporar un proceso de participación ciudadana, precisamente haciendo copartícipes a las asociaciones y colectivos de los barrios o del barrio afectado en el diseño. Lo hace más largo. Bueno, ¿qué es lo que hicimos nosotros con el Centro Cívico de Salburua y el de Zabalgana? Hacer ese proceso. De hecho,
Lo único que tenía que haber hecho el nuevo gobierno era licitar la obra. Por eso anunciaron a finales del 2011... Vale, entendido. El PP anunció a finales del 2011 que las obras arrancarían tanto del Centro Cívico de Salburua como de Zabalgana en la primavera del 2012. Y ya hemos visto que las dos promesas fueron falsas. Desgraciadamente para los vecinos de Salburua y de Zabalgana. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero en este caso me quedo con lo positivo. Es que le quedan ya pocos meses a la puesta en servicio del de Salburua. Sí, sí, sí. Por eso me quedo con lo positivo, y en cuanto a lo de Zabalgana, me parece que no se le puede tomar el pelo como se ha hecho a los vecinos y vecinas de Zabalgana, porque cada mes se les ha dicho una fecha diferente, y la última la hemos conocido en el presupuesto, y es que en el mejor de los casos las obras, que no el equipamiento y luego posterior puesta en servicio, las obras del Centro Cívico de Zabalgana terminarán en el 2017. Bueno. Vamos, injustificable este retraso. ¿Con qué te quedas de la etapa? Y es una etapa del 91 al 98, con José Ángel Cuerda. Ese momento, que es el momento en el que un chaval jovencísimo llega al ayuntamiento. Bueno, parecía hasta un chaval y todo. No, es que he visto fotos. Yo también me he visto, que ni me acordaba de esas fotos. He visto algunas en prensa hoy. Ese es el momento probablemente más importante para ti. Además de la mano de José Ángel Cuerda, que por cierto tú le llamas alcalde, le sigues llamando alcalde. Sí. Siempre se llama alcalde. Es una cosa que me ha llamado la atención. Siempre. Me acuerdo que un día te lo dije, además creo que además lo puse en alza, que dice, joder, Pachi, siendo el alcalde, habla muy bien de ti. Me acuerdo que te lo dije porque tú eras alcalde en aquel momento. Me acuerdo que decimos los cuatro, que estábamos con alguien más, y alcalde, ¿qué tal estás? No sé qué. Sí. Yo al alcalde José Ángel Cuerda es que le tengo un cariño muy especial, y mira que tuvimos nuestras cosas, tuvieses unas rencillas tremendas. Tuvimos nuestras cosas, porque claro, yo era un chaval que entré con una ilusión, unas ganas. Aquella legislatura además fue muy bonita, la del 91 al 95, porque era mi primera experiencia, y claro, fue entrando a un gobierno de coalición en el que don José Ángel Cuerda era el líder de ese gobierno de coalición como alcalde, ¿no? Entonces, claro, yo entré con un ímpetu, que claro, tenía como interlocutor un alcalde ya consolidado, tal, y bueno, y no estaba acostumbrado seguramente a eso, porque yo era, en aquel momento, con diferencia, el más joven del gobierno municipal, el más joven. Pero es que a don José Ángel Cuerda le recuerdo como la persona que estaba todo el día enseñándote cosas. Es decir, no era esa típica persona que se hace egoístamente propietario de su experiencia y que no te cuenta nada y, bueno, a ver si te la pegas, ¿no? No. Era una persona que quería que se hiciesen las cosas bien. Entonces tenía un gobierno de coalición con con 6 concejales y concejalas de otro partido, que era el Partido Socialista, con el que evidentemente su autoritas era diferente a la de sus propios compañeros de partido, y eso seguramente, pues bueno, generó pues pequeñas fricciones, que yo las recuerdo ya casi incluso como divertidas, ¿no? Pero él siempre tuvo un empeño en que todos trabajásemos y hiciésemos las cosas bien por Vitoria, independientemente de que fuésemos de otro partido, ¿no? Y nos trataba de, sobre todo a mí, que era el más pipiolo, si me permites la expresión coloquial, yo creo que estaba con la cosa esta, que no se equivoque el Pachi, ¿no? Que no se equivoque, ¿no? Y yo esa legislatura, sobre todo, la recuerdo con un cariño muy especial, porque fue un magnífico maestro. Hoy un buen amigo mío que compartimos amistad desde hace muchísimos años me mandaba unos WhatsApps sabiendo que te iba a entrevistar, WhatsApps muy cariñosos de cosas que ha recordado a tu lado, trabajando a tu lado, y me recordaba 2 momentos. No tengo más tiempo para esto, quería sacar el teléfono móvil y leértelos, pero no me da tiempo para más. Pero te puedo decir que son mensajes de mucho cariño y de mucho afecto, te tiene un tremendo aprecio. Él está convencido de que has sido un buen alcalde, que podrías haberlo sido mejor, por supuesto, que eras indomable, eras completamente indomable, porque tú tienes un concepto de Vitoria, y bueno, tú querías imponerte a todas luces con tu criterio, y hay un detalle, todo lo que me has escrito muchas cosas, todas, de verdad, detalles que me gustaría leerlas, si tengo tiempo antes del final del programa igual intento poner ese apunte.
pero hubo un momento, hay un dato que habla muy bien de ti, ¿no? Y es en el momento que llegas al despacho y encuentras a la que era secretaria de Alfonso Alonso recogiendo sus cosas, ¿no? Sí. Y vas y dices, ¿qué haces? ¿Qué estás? No, recogiendo mis cosas. Estaba llorando y todo. Sí, sí, y le dices, no, que no recojas, que tú te quedas conmigo a trabajar, ¿no? Sí. Ese momento, y que ella debe quedarse como, ¿cómo? Sí, que no, que yo cuento contigo, que quiero que te quedes conmigo, o sea, que no pasa nada. Ese detalle... Elena Sánchez. Elena Sánchez, sí señor. Bueno, yo no quería decir el nombre, se lo decías tú. Sí, lo digo yo, sí. Ese detalle, de todo lo que me ha escrito, a mí es lo que más me ha parecido. Y luego, pues ese detalle, que con lo que tú eres ahora muy activo en las redes sociales, que no te gustaba que te fotografiasen al lado, no querías explotar absolutamente ninguna imagen, ningún vecino, querías tú trabajar desde lo más oscuro para trabajar sin que se te viese, ¿no? Eso también lo recalca mucho. Bueno, te podría leer muchas más cosas muy interesantes, y del aprecio de la gente del equipo parte, yo por lo menos, de esta persona que yo sé que ya trabaja contigo y que te tiene en una gran estima. Esa anécdota que cuentas, que fue muy bonita, porque además cuando vi a Elena que estaba llorando, que yo, o sea, no me podía imaginar exactamente por qué era, ¿no? Y yo le dije, Elena, si has trabajado bien con Alfonso, si trabajas bien conmigo, claro, no hemos tenido mucho roce, pero nos conocíamos de cuando yo fui concejal de Protección Ciudadana, es decir, de policía y de bomberos, ¿no? Más chaval todavía. Y luego estuvo toda la legislatura conmigo, y nos tenemos mucho cariño y mucho aprecio. Bueno, es un ¿no? detalle que quería que se supiese. Claro, es verdad que se suelen hacer este tipo de cosas, ¿no? Como esta persona ha estado trabajando con uno de por desconfianza, ya lo desconfianza. Yo prefiero equivocarme dando la oportunidad que no hacer este tipo de cosas, sobre todo teniendo en cuenta que además esta mujer, Elena, es funcionaria del ayuntamiento, ¿no? Otra cosa es que ideológicamente pues vote lo que considere oportuno, pero fue una auténtica profesional y como tal se comportó. También destaca, ahora que dices los funcionarios, bueno, eso, lo importante que eran para ti y son los funcionarios de Vitoria-Gasteiz. Patxi Azkue, un verdadero placer. Me he ido en el tiempo muchísimo, pero creo que era es que son tantas cosas. No, y es la entrevista, son 24 años, y me gustaría preguntarte más cosas, pero no puedo. Pero sí que es verdad que bueno, la oferta está ahí. Me gustaría, si por tiempo profesionalmente puedes, me gustaría contar a partir de mayo del año que viene. Por supuesto que si puedo. Aquí sería un valor añadido para nosotros muy importante. O sea, además, añadiremos a gente también muy importante de la política que vayan a ir pasando, seguro. Ahora, te advierto que diré como siempre lo que pienso, ¿eh? Es lo que quiero, y yo creo que es lo que queremos todos. Patxi Azkue, gracias. Nada, ¿vale? por supuesto. Cuídate mucho, ¿vale? Muy bien. Que te vaya muy bien, de verdad.